Cordial saludo, mi nombre es Esteban Rafael Castillo Torres y en el siguiente video voy a explicar el código, el pseudocódigo y el diagrama de flujo para dos códigos creados en Python. Un código con un arreglo unidimensional y otro con un arreglo bidimensional, los cuales tienen como objetivo capturar las notas para un número determinado de alumnos y calcular su promedio en base a estas notas. A continuación empezaré por explicar el pseudocódigo. El pseudocódigo comienza con la palabra inicio, que señala el punto de partida del algoritmo. Después de esto comienza con la definición de variables y el arreglo. Se usa definir C como real y dimensión C6 para indicar que C será un arreglo de 6 posiciones donde se guardarán las calificaciones. En Python esto se representa con C es igual a numpy.empty6, que crea un arreglo vacío de tamaño 6. Luego se define acum, d e i como reales. Acum se usa para acumular la suma de las calificaciones. D almacenará el promedio. E i es el contador para los bucles. En Python no es necesario declarar los tipos, por lo que simplemente se usa acum es igual a 0. Después hay un bucle para que se ejecute 6 veces, pidiendo al usuario una calificación y guardándola en CI. En pseudocódigo esto se hace con leer CI, mientras que en Python se usa CI_float input para capturar el valor y convertirlo en número decimal. Además, la línea acum es igual a acum más CI suma las calificaciones al acumulador, lo que en Python se escribe como acum más igual CI. Cuando termina este bucle hay otro para que también se ejecute 6 veces y muestra las calificaciones almacenadas en CI. En pseudocódigo esto se hace con escribir sus calificaciones son CI, mientras que en Python se usa la función print. Finalmente se calcula el promedio, dividiendo acum entre 6, con d es igual a acum entre 6. En Python esto es muy parecido. Por último, para mostrar el resultado en el pseudocódigo se usa escribir, su promedio es d, lo que en Python se representa con la función print. A continuación pasaré a explicar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo comienza con un óvalo que contiene el escrito algoritmo arreglo unidimensional. Este símbolo indica el punto donde el algoritmo comienza a ejecutarse. En los diagramas de flujo, los óvalos siempre representan el inicio y el fin de un proceso. Después de esto, hay unos rectángulos donde se declaran las variables. Estos símbolos representan procesos o cálculos internos dentro del programa. En este caso, el programa está preparando las variables donde se almacenarán las calificaciones y otras operaciones necesarias. Luego encontramos un paralelogramo, que indica que se le solicita al usuario ingresar las calificaciones. Como el usuario está introduciendo datos en el sistema, se usa este símbolo. En Python esta parte se representa con input, que permite recibir la información del usuario. Después hay un rectángulo, donde se suman todas las calificaciones para calcular el promedio. En los diagramas de flujo los rectángulos representan procesos o cálculos internos. Aquí cada calificación ingresada se acumula en una variable. En Python esto sería como acum más igual a CI. A continuación se observa un óvalo dividido en dos partes, que representa un bucle. En este caso, el ciclo permite que el usuario ingrese 6 calificaciones antes de continuar con el siguiente paso. En Python esto se maneja con un for, que repite el proceso un número determinado de veces. Después de que todas las calificaciones han sido ingresadas, encontramos otro paralelogramo, que se encarga de mostrar cada una de ellas en pantalla. En Python esto se logra con print_CI. Luego hay un rectángulo donde se realiza el cálculo del promedio, dividiendo la suma total de calificaciones entre la cantidad de datos ingresados. En Python esta parte se representa con d es igual a acum dividido en 6. Finalmente el programa muestra el promedio en un paralelogramo, que representa la salida del resultado en pantalla, que en Python se representa con una función de print. Después de eso el diagrama finaliza con un óvalo, que indica el término del programa. A continuación pasaré a explicar el código de Python. El código inicia importando la librería numpy, que se usará para crear un arreglo. Luego se declara c es igual a numpy.empty6, lo que genera un arreglo de 6 posiciones sin valores iniciales definidos. También se declara acum es igual a 0, una variable que almacenará la suma de todas las calificaciones. Después de eso, el primer for recorre 6 veces el código con range 6, lo que permite solicitar al usuario 6 calificaciones. En cada interacción muestra un mensaje indicando el número de calificación que se está ingresando. Esto por medio de la función print. Luego, CI es igual a un float input, almacena el valor ingresado en la posición i del arreglo C. Además, acum más igual a CI
suma las calificaciones ingresadas a ACU, acumulando el total de las calificaciones. Después, y por último, un segundo for, también con rango 6, recorre el arreglo C y en cada interacción muestra cada calificación almacenada por medio de la función print. Finalmente se calcula el promedio dividiendo A entre 6, que se ve como D es igual a A dividido en 6. Y por medio de print muestra el resultado en pantalla de su promedio es D y el promedio obtenido por el estudiante. A continuación pasaré a explicar el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el código del arreglo bidimensional. El pseudocódigo comienza con el título Algoritmo Notas Estudiantes, indicando el inicio del programa. Luego dimensiona notas 3,6, que define una tabla donde cada fila representa un estudiante y cada columna una de sus 6 notas. En Python esto se traduce como numpy.empty 3,6. Para llenar la matriz se usan dos bucles anidados. Para i desde 0 hasta 2, donde repite el proceso para los 3 estudiantes, y para j desde 0 hasta 5 para cada una de sus 6 notas. En Python esto se implementa con for i in range 3 y for j in range 6. Cada nota se solicita con escribir, se captura con leer y se valida con mientras nota y j sea menor que 0 o notas y j mayor que 0 a 0, asegurándose que el valor esté siempre entre 0 y 5. En Python se maneja con print input y un while que repite la solicitud hasta obtener un número válido. Para calcular los promedios se inicializa una suma desde 0. Se suman las 6 notas con un bucle y se dividen entre 6 con un promedio, donde la suma de las notas se divide entre 6. En Python esto se hace con suma es igual a 0, un for y promedio es igual a la suma dividida entre 6. Finalmente el promedio se muestra con escribir, que en Python se traduce con un print. Ahora procederé a explicar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo empieza con un óvalo que dice algoritmo notas estudiantes, lo que indica que aquí comienza todo. Los óvalos siempre marcan el inicio y el final de los diagramas de flujo. Luego hay un rectángulo donde se definen notas como un número real, es decir, se está creando la matriz donde se guardarán las notas. Después otro rectángulo asigna el tamaño de la matriz, 3 por 6, lo que en código sería con numpy.empty 3,6. Ahora hay un paralelogramo donde el programa le pide al usuario que ingrese una nota. Esto en el código sería un input. Luego un rombo verifica si la nota está entre 0 y 5. Si no le está, otro paralelogramo muestra un mensaje de error y vuelve a pedir la nota, lo que en código es un while que obliga a repetir la entrada hasta que sea válida. Después aparecen unos círculos con subdivisiones que indican los valores de i y j, que controlan los bucles i que representan los estudiantes y j que representan las notas. El código esto sería for i in range 3 y for j en range 6. Más adelante otro rectángulo inicializa una suma igualando a la 0 y en el siguiente rectángulo se van sumando las notas, que en el código se vería como suma más igual notas i, j. Aquí hay otro círculo con subdivisiones, porque hay otro bucle que sigue recorriendo las notas de cada estudiante. Luego hay un rectángulo donde se calcula el promedio, dándolo como el promedio es igual a la suma de las notas dividido en 6. Y un paralelogramo donde se muestra en pantalla print el promedio del estudiante, dando el número del estudiante y plasma el promedio del estudiante. Por último, el diagrama termina con un óvalo que dice fin de algoritmo, lo que indica que el proceso ha terminado. Ahora, para casi acabar, terminaré por explicar el código. Primero se importa la librería numpy con import numpy. Esto es necesario porque vamos a trabajar con una matriz para almacenar las notas y numpy nos facilita la manipulación de datos en este formato. Luego se crea la matriz con notas es igual a numpy.empty en 3.6. Esto genera una matriz con 3 filas y 6 columnas, donde se van a guardar notas de 3 estudiantes, cada uno con 6 notas. Al principio la matriz está vacía, es decir, no tiene ningún valor. Ahora pasamos a la parte donde el programa solicita las notas. Para esto se usa un primer for i in range 3, que recorre los 3 estudiantes. Luego entre este hay otro for j in range 6, que se encarga de recorrer las 6 notas de cada estudiante. Dentro del segundo bucle, print muestra un mensaje indicando qué nota se debe ingresar y a qué estudiante pertenece.
Luego notas y j igual a float input almacena el valor ingresado en la posición correspondiente de la matriz. Aquí input obtiene el dato del usuario, pero float define este dato como un número en decimales, ya que las notas pueden ser tanto enteras como decimales. Después de esto hay un while que verifica si la nota ingresada está entre el rango 0 a 5. Si no lo está, se muestra un mensaje con print indicando que la nota no es válida y se vuelve a pedir la entrada hasta que el usuario ingrese un número correcto. Una vez registradas todas las notas, el programa pasa a la segunda parte. Ahora otro for vuelve a recorrer los 3 estudiantes para calcular sus promedios. Primero se inicializa una suma en 0, que servirá para calcular las notas. Luego otro for recorre las 6 notas de cada estudiante y las suma una por una. Después de sumar todas las notas, el promedio se calcula dividiendo la suma entre 6. Finalmente, por medio de print, se muestra el resultado en la pantalla. Y con eso el programa termina mostrando los promedios de los 3 estudiantes. Ahora, para finalizar, vamos a poner a prueba los códigos. El primer código debería permitirle a un estudiante insertar 6 de sus notas y calcular el promedio de estas. Lo vamos a probar. Como se puede observar, poco a poco él le va pidiendo sus notas y permite ingresarlas para que al final las imprima indicándole cuáles fueron las notas que colocó y darle su promedio, lo cual comprueba que el código funciona de manera correcta. El siguiente código, que es el código bidimensional, debería permitirle no solo a un estudiante ahora, sino a 3 estudiantes ingresar 6 notas y darle su promedio, por lo cual lo probaremos. Como se puede ver, en un principio el LED comienza a pedir las notas al primer estudiante y así se mantiene pidiendo las notas al primer estudiante hasta que reúna las 6. Después de eso sigue pidiendo notas. Vamos a ingresar datos al azar para probar qué tal funciona, y como se puede observar sigue pidiendo notas hasta llegar al estudiante número 3 y al final les permite observar su promedio, donde el estudiante número 1 tiene un promedio de 3, el número 2 un promedio de 3.5 y el número 3 un promedio de 4.3, comprobando que ambos códigos funcionan de manera correcta. Y eso sería todo. Con esto terminaríamos la explicación del arreglo unidimensional y bidimensional. Considero que desarrollar el algoritmo para calcular notas y promedios con arreglo fue un buen ejercicio para reforzar la lógica de programación y el manejo de datos. Me ayudó a entender mejor cómo organizar la información y hacer los cálculos de manera más eficiente. Si tuviera que dejar un comentario, diría que todavía necesito más práctica para mejorar las estructuras y la eficiencia del código. El ejercicio fue muy útil, pero aún considero que hay cosas que tengo que pulir y aprender mejor, pues hubo puntos del código que se me complicaron bastante y que me tomó mucho tiempo desarrollarlos. Eso sería todo y gracias por su atención.